Cordial saludo, respetada tutora Lice Ramos, respetados compañeros, mi nombre es Pablo Barrera, el código de nuestro grupo es terminado en el número 66. La siguiente presentación pretende identificar las diferencias y similitudes del contrato privado y el contrato público, permitiendo conocer la aplicación adecuada, su ámbito y el desarrollo. Las diferencias entre la contratación pública y la privada. La contratación pública se rige por la Ley 80 de 1993, tiene normas muy intensas y las encontramos todos en la plataforma del SECOP 2. La contratación privada, su diferencia normativa es más marcada y las encontramos todos en los diferentes códigos, entre otros el del comercio, laboral y civil. Esta tiene dos contratos, unos llamados nominados y los innominados. Los contratos nominados son todos los que aparecen dentro de estos códigos con nombre. Los contratos innominados no figuran expresamente en ninguna ley, pero al contener los elementos generales, cualquier contrato surten y tienen efectos legales, como por ejemplo el pacto de socios es un contrato que no figura ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero es válido para las partes que lo han firmado. Diferencias entre la contratación pública y la privada. La contratación pública es celebrada con contratantes directamente con el Estado. La contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes. Tienen documentos y se registran los datos en la negociación. Los contratistas en la contratación pública se escogen por medio de una licitación pública, mientras que en la contratación privada se realiza el contrato, no es necesario que se convoque a una licitación pública. En la contratación pública la celebración del contrato se hace bajo un marco legal, y en la contratación privada solo se requieren de acuerdos entre las partes o entre los particulares que celebran el contrato. En la contratación pública se busca un beneficio social o que se desarrolle una obra para el beneficio del Estado, como un hospital, una carretera, entre otros. En la contratación privada se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. Partes del contrato público y privado. Son básicamente tres. Encontramos el contratante, es quien paga por recibir el bien o el servicio que contrata. El contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por lo mismo es quien recibe el pago. El interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se haga con total legalidad y transparencia. Principios de la contratación pública. Encontramos el de transparencia. Este contiene aspectos como la igualdad de todos los interesados, claridad en las reglas impuestas para la presentación de las ofertas, garantía o derecho de la contratación, la publicidad de las actuaciones de la administración, que es lo que vemos en el SECOP 2, que todos los contratos aparecen ahí, tanto los celebrados como los no celebrados. El principio de economía, básicamente se trata de que se haga un buen negocio en el menor tiempo posible y con un muy buen precio y con muy buenos productos. La selección objetiva, se trata de que a la persona que se le dé el contrato sea el grupo idóneo, la empresa idónea, que presente un buen precio, que presente un buen producto y que realmente sea el proveedor idóneo para poder llevar a cabo ese contrato. El principio de publicidad es un derecho y también es un deber, ya que se tiene que publicar, pues tenemos el derecho de saber a quién se le dan esos contratos, pero también el deber de publicar esos contratos y que todo se haga dentro del marco de la legalidad. El principio de igualdad es que todos deben ser tratados de la misma manera sin hacer excepción de personas. El de libre concurrencia, que todos podemos concurrir a esa clase de contratos. El de buena fe, se trata del trabajo en equipo recíproco, tanto del contratante como el que contrata. El de planeación, pues ese principio se trata de una planeación estratégica, no se puede dejar nada al azar y previamente se debe de planificar todos los ítems del contrato. Tipos o clasificación de contrato público y privado. Tenemos contratos administrativos, contratos laborales y contratos mercantiles. Los contratos privados o civiles son los contratos unilaterales. Son aquellos realizados por una parte, como el contrato de comodato. La obligación es del comodatario de conservar en buen estado el bien prestado y restituirlo al momento del plazo estipulado para que se termine el contrato sin que tenga que pagar nada al comodante. Los contratos bilaterales son aquellos realizados por dos o más participantes. Los contratos gratuitos son contratos donde se otorga a alguien un bien o un servicio sin necesidad de dar algo a alguien. Los contratos onerosos es aquel en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos. El contrato conmutativo es aquel contrato en el cual las prestaciones que se deben
Las partes son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico y el contrato aleatorio es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto al momento de contratar. Contratos, tenemos también los contratos principal, es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios o los que dependen de un contrato principal. Contrato accesorio son también llamados de garantía porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal. El contrato real es aquel para cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que constituye su objeto. El contrato solemne es aquel en el que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido, y el contrato consensual es cuando el consentimiento de las partes basta para formar el contrato. Las obligaciones nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo. Tenemos el contrato de tracto único, son aquellos que no se alargan en el tiempo y se cumplen en el momento, por ejemplo el contrato de compra y venta, o el contrato de tracto sucesivo son los que se van alargando en el tiempo, como el contrato de alquiler, que contratan por un año, pero se pueden seguir extendiendo. Responsabilidad por el incumplimiento al contrato público. Hay poder sancionatorio, las entidades públicas pueden imponer multas, declarar la caducidad del contrato y liquidar unilateralmente un contrato si éste incurrió en incumplimientos que pudieron paralizar la ejecución. Desde el contratista no cumple con las obligaciones a su cargo y la justificación para la inejecución del contrato es imputable en mayor grado a los propios problemas del funcionamiento y operación del contratista. También hay poder sancionatorio cuando el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente la ejecución del contrato de tal manera que puede llevarlo a su paralización. O también cuando el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, caso en el cual no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal, cosas que vemos a diario en nuestro país como con los LULE, como los alcaldes y los gobernadores de todo el país que siempre están siendo sancionados por esto porque dejan las obras a media. Responsabilidad contractual. El incumplimiento del deber o obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo que fue parcialmente en forma defectuosa o tardía. Que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad, que existe un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. Principio de igualdad en la contratación estatal. Está regido por el artículo 209 y habla básicamente del derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades, desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato, dando solamente preferencia a la oferta que sea más favorable para el interés público. Este es el principio de igualdad, aunque muchas veces, respetada tutora y compañeros, no aplica. Yo soy un pequeño empresario de la ciudad de La Guajira. Cuando he licitado, por ejemplo, para las dotaciones de los profesores y todo, me doy cuenta que los amigos de los políticos son los que se llevan los contratos, aunque no tienen almacenes y no tienen un punto físico, ni siquiera virtual, pero tienen lo más importante, que es la palanca. Entonces aquí esto es controversial, parece que fuera solamente en el papel. Interés general sobre el particular. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual. Los intereses de la comunidad priman sobre los intereses de los individuos. Se utiliza el interés social, el interés público, el interés colectivo, el interés de la nación. Tales se desarrollan en los artículos 58, 118, 209, 277, 333, 336, 35, 55 de nuestra Carta Solemne, que es la Constitución Nacional. En el anterior trabajo, respetada tutora y compañeros, pues se logra identificar que el contrato público es de vital importancia para el cumplimiento de los fines del Estado, un porcentaje considerable al gasto público, mientras que el contrato privado es un acto en el que una de las partes obliga a la otra a cumplir con la responsabilidad y acuerdos pactados, además de establecer similitudes entre ellos, permitiendo conocer la aplicación adecuada de su ámbito y desarrollo. De antemano, respetada tutora, respetados compañeros, a usted, respetada tutora, muchas gracias por estos 4 meses de asesoría, que el Señor la bendiga. Muchas gracias por todo. Cordialmente, el Grupo 66.